No hay ningún problema. Estamos en una trastienda de las más ordenadas que vi en mi vida, una galería en Rosario. Nada, está bastante difícil estacionar en Rosario. Yo pensé que era en Palermo y en esos lugares nada más en Capital, viste que es. ¿No? Pero acá es como un Es tránsito. como Palermo Viejo. Total, sí, sí, sí. Y Chincha. Claro. ¿Entendés? Entonces es. ¡Pum! Sí, La sí, es un explosión boom, total. claro. Entonces Total. es bastante complicado estacionar. Pero está muy bueno porque estamos en el circuito. ¿Viste? No solamente el circuito comercial de restaurantes y qué sé yo qué, sino de estar cerca Del macro, claro. y además el Castanino que tenés, digamos, todo el Boulevard El Oroño, corredor, claro, el que los une. corredor, nos sirve mucho. Está buenísimo, sí. Y Rosario no tiene mucha, si bien tiene una tradición inmensa en cuanto a la producción de artistas, tuvo galerías hasta los años 60, tuvo muchos, creo que Eduardo Solón me contó que había 18 o 20, desconozco por qué desaparecieron, ¿entendés? Y bueno, y lentamente están volviendo a aparecer. Hubo después muchos espacios autogestionados, eso sí, Claro. pero no galerías con formato galería, Sí, sí, ¿entendés? sí. Realmente con un cuerpo de artistas, ¿entendés? Y con un criterio de selección y después ver qué es lo que se hace con ellos, ¿entendés? Eso no había. Mirá qué raro. Y ahora Hay un montón. Sí, sí. Ahora hay un montón. Presentate, por favor. Bueno, justo te comí en el Carmelo. Sí, sí, yo también. Mi nombre es Diego Obligado, soy dueño de la Galería Diego Obligado en Rosario. Esta galería nació en el año 2012, esa fue la primera muestra que hicimos. Trabajamos solamente con artistas de Santa Fe, en general suelen ser rosarinos, no tienen por qué haber nacido aquí, pero sí se tienen que haber formado, o desarrollado, o vivido aquí, ¿entendés? La idea nuestra es crear un espacio donde los artistas de la ciudad se sientan representados y de aquí sacarlos. El proyecto nuestro siempre es, en el caso de que podamos entrar en alguna feria, es siempre hacer una muestra, pero las muestras siempre se hacen de aquí, el proyecto es rosarino, ¿no? Y de aquí sale, Claro. pero el proyecto es de la ciudad. Bien. ¿Cómo era tu vida antes de ser galerista? ¿A qué te dedicabas? Es muy extraño todo lo que sucedió, porque en realidad un dato que te voy a pasar es que yo nunca pensé tener una galería de arte, jamás. O sea, yo me dedicaba a otra cosa, yo tengo campo, tengo una extracción rural, que siempre hablo de eso porque creo que el haber estado, digamos, en contacto y haberme desarrollado profesionalmente en ese ámbito me dio una característica que es el tiempo. O sea, en el mundo rural, cuando vos trabajás con la naturaleza, nada sucede porque sí, sino que hay ciertos elementos que hay que tomar en cuenta, que es la semilla, la tierra, Claro. el agua. Respetar, entender Y al final, si todos los elementos que precisa, digamos, esa planta para producir el fruto están dados, entonces el fruto se da. Eso es algo que lo tengo muy metido adentro, y cuando empiezo el tema de la galería, eso a mí me marcó mucho. Una Muchísimo. sistematización en el proceso, claro. Absolutamente. Yo entro en contacto, digamos, con Rosario a través de Adrián Bustamante, que es mi actual socio de la galería. Adrián me lo presenta a Leandro Comba, que trabaja en el Castanino, que es el curador de la galería. Y él, Leandro, es el que me propone trabajar en esto. El dato curioso que yo siempre lo cuento es que yo le decía que no. Todo el tiempo le decía que no, porque, digamos, no era lo mío. O sea, yo soy muy respetuoso, digamos, de las profesiones de los demás. Y Leandro me insistía que sí, que hagámoslo, y yo no me consideraba para nada con el conocimiento como para poder llevar adelante, digamos, una galería y una galería comercial. Si bien es verdad que siempre estuve cruzado, pero no de cara a hacer una cosa comercial, porque mis padres, o sea, mi padre era bibliófilo, él coleccionaba, digamos, Quijotes, compraba obra. Mi padre, que nació en el año 16, Claro. así que le gustaban mucho los grabados tipo de Vidal, Palier, y yo estaba muy acostumbrado a que entraran obras a la casa, y mi madre siempre hacía un cuento, que es una anécdota linda, que decía: esa manía que tiene tu padre, porque así decía, esa manía que tiene tu padre de comprar cosas, porque estaban muchas las cosas, las pedía de la época colonial, y eso hace, ¿no es cierto?, que la casa entera tenga que darse vuelta. Y la anécdota es que yo ahora sé que eso significa curar, ¿no es cierto?, pero yo crecí
en que nada, que entraba una pieza y entonces la casa... Reorganizaban en función, claro. En función de la pieza nueva que Claro. entraba. ¿Quién hacía eso? ¿Tu mamá, tu papá? Mi madre. Mira. Sí, Buenísimo. Vos eras el coleccionista y tu mamá era la curadora. Sí, Genial. Mi madre tenía un gran sentido estético y mi padre sabía mucho. Mira. Entonces esa combinación fue muy buena y después también hará un año que empecé un poco a revisar mi historia porque cómo es que yo llego a tener una galería, o sea, más allá de Leandro, que me insiste, pero ¿por Sí, qué? desde adentro que te dijo sí hacerlo, claro. Claro, ¿qué me dijo? Y es verdad, ¿no es cierto?, que sin saberlo yo, ¿entendés? En la familia nuestra estábamos muy cruzados, todo lo que sea la literatura del arte. En este momento en el Museo Histórico hay una muestra impresionante de María Obligado, de Soticalvo, que la armó Pablo Montini, la curó Georgina Bluchmann, y es mi tía bisabuela, mi bisabuelo es Rafael Obligado, ¿entendés? Claro. Nosotros vivimos en un edificio en la calle Talcahuano y Arenales, donde el Club del Sacar puso su galería. Yo era chico, me acuerdo que de golpe entraba y te mostraba cosas ella. En la planta baja vivía Ed Shaw, que es un crítico muy, muy importante que ahora vive en Chile, ¿no? Estaba Rafael Esquirro en la esquina. Claro, estás como rodeado, sitiado por el arte sin saberlo. Yo no lo sabía, ¿eh? Claro, sin saberlo, total. Yo no lo sabía, para mí era una cosa como natural. Claro, lo cotidiano, claro. Cotidiano. Eso lo empecé a estudiar un poco ahora, cuando hace el año pasado me puse a pensar un día cómo es que yo llego a esto, cómo esto se convierte en mi pasión. Claro, sí, sí. ¿Eh? ¿Y a qué edad viniste a Buenos Aires para Rosario? Ahora 12 años. ¿Sí? Poquito. 64, Relativamente poco, sí. No sé, tendría, no sé, 50, por ejemplo. Mira, ¿y seguías ocupándote del campo hasta ahí? No, seguía y fue en realidad el campo es lo que me sostiene, porque una de las cosas, cuando vos empezás algo de grande, lo bueno y lo malo, ¿no? Lo malo quizás es que no tenés la formación, digamos, vos, no es que vos dijiste, bueno, no sé, me encanta el arte, voy a estudiar, no sé, cualquier cosa, digo, historia del arte, entonces eso deriva y te lleva a una cosa y qué yo qué, bueno, eso es lo que a mí me falta. Lo bueno que tiene es que vos venís con otra formación, con una formación, digamos, profesional, no profesional, de empresario, ¿entendés? Entonces vos sabés cuáles son los elementos que tienen que existir para que una galería o cualquier negocio sí, claro. funcione. Tenés una experticia en llevar a cabo proyectos que funcionen económicamente. Que funcione económicamente. Es más, te voy a decir que el tema de llamarme galerista, para mí fue siempre muy incómodo, porque en realidad me sentía un poco que hacía agua, hasta que hace unos 3 o 4 años me di cuenta que en realidad, más que un galerista, soy un emprendedor. Yo trabajo de esta forma. Leandro me presenta a los artistas que podrían ir a la galería, o sea, él me pide la calidad, y yo elijo los artistas que tendría en mi casa, dentro de ese cuerpo. Sí, sí. Como armamos un equipo ya muy sólido, no tenemos nunca problemas, porque Leandro sabe cuáles son los artistas, y bueno, y después yo fui lentamente aprendiendo un poco, y bueno, claro, te vas haciendo... Un poco, digamos, mucho, pero sí, claro. Te vas haciendo un poco el ojo, pero al principio, en mi trabajo anterior, yo creía mucho en los profesionales. Al principio, vos tenés que ser bastante humilde, porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos no tenés el ojo entrenado, hay obras que te pueden parecer lindas, ¿no ves? Y por ahí no son buenas. ¿Y qué es lo que pasa con una obra cuando no es buena? La obra se cae, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo tenía que buscar era el asesoramiento, ¿no es cierto? Para que me diga, bueno, este es el abanico de artistas, o este artista podría entrar a la galería, hay una coherencia, y a mí me tiene que gustar. Si me gusta, vamos por adelante. Claro, primero que se sostenga desde otro lado y aparte que a vos te guste, pero que tenga la pata atrás teniéndolo. Exacto, si no, no lo podría vender. Claro. Nunca, porque yo no te puedo vender algo que no me gusta. Me tiene que gustar todo. ¿Para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve el arte? El arte es increíble. El arte no solamente te enriquece, el arte empareja, ¿entendés? Vos podés ser más rico, más pobre que yo qué, pero digamos, si vos tenés arte o lindas obras y demás, se crea un vínculo especial. El arte te crea en las casas climas, ¿entendés? Yo realmente no concibo, no concebiría mi vida, ¿entendés? Sin tener obras. Vuelvo a decirte, jamás de una forma profesional, pero yo siempre
siempre compré cosas. En una situación como Beatriz Viñoles, que es una gran crítica, que en Rosario, que escribe en Rosario 12, al principio me dijo una cosa que me encantó, que dijo la situación living. Yo le dije, ¿puedo copiar eso? Y además voy a decir que vos me lo dijiste. Porque cuando yo empecé en esto, me di cuenta que todo el mundo hablaba de los coleccionistas. Yo como venía del mundo empresarial, yo decía, pero ¿cuántos coleccionistas hay? ¿No es cierto? Si los artistas y las galeristas van a vivir de estos 5, 6, esto no tiene futuro, para nada. Bueno, y la historia es un poco así, yo decía todo el tiempo que no, después empecé a pensar un poco la existencia de Leandro, y también fue muy elemental. Yo recién en esa época empecé a, con toda humildad te digo, a darme cuenta, a saber, entender la diferencia que hay entre el moderno y el contemporáneo. Entonces yo agarraba, por ejemplo, te conocía a vos, que me parecías una persona que sabía, y yo generaba una reunión con vos y yo te preguntaba, decime qué pensás vos del arte contemporáneo moderno argentino frente a los brasileños y los mexicanos. Imagínate lo poco que yo sabía, que era lo único que yo podía comparar, ¿no? Y siempre la respuesta era que estábamos al mismo nivel o superior en algunos casos, pero en fin, que estábamos en el mismo segmento. Target, entonces, claro. O incluso, esa es la parte que yo no sabía, entonces yo dije, bueno, entonces si vos tenés materiales como cualquier negocio, si vos tenés un material bueno, lo que falta es ponerlo en órbita, hacerlo conocer y ahí el negocio va a ser bueno. Yo dije, bueno, me voy a proponer 5 años, me dije, en 5 años, voy a darle 5 años por lo de la extracción rural. Yo le voy a dar 5 años y después de 5 años ver qué pasa, claro. ¿Qué es lo que hago? Yo nunca pensé que me iba a pasar que esto se terminó convirtiendo en mi pasión. Entonces, cuando se cumplió los 5 años, hubo otro elemento, que era la pasión. Claro. ¿Entendés? Que no tenías en cuenta y que ya te invadió y no pudiste salir. Yo tenía que hacer una... Disculpame que voy a... No pasa nada. Si yo hubiera... Si con la misma cabeza que yo... Empezaste, claro. Evaluaba lo de los 5 años, quizás lo hubiera cerrado. Pero yo dije, no solamente no la cerré, sino que le di una vuelta de tuerca. Nosotros antes estábamos en Oroño, entre Jujuy y Brown, porque mi socio tenía un negocio de decoración. Entonces, compramos ese negocio y el departamento de atrás, en la parte de atrás, fue la galería. Eso fue un problema, porque los artistas en general no quieren mostrar en un lugar así. Pero también yo pensaba, ¿quién va a abrir la puerta de una galería en un momento que no había prácticamente galería? Claro. Nadie. Entonces tenía que haber un gancho. Sí, tenía que haber la otra cosa que trajera a la gente más familiar que el... Y eso, bueno, nunca se mezcló la parte de decoración con la parte de galería, había obviamente un patio, claro. Realmente estaba separado, pero estaba en el lugar, la gente podía ir recorriendo el negocio de decoración y de golpe entrar al espacio galería. Claro. Eso al principio fue muy difícil porque los artistas en general no quieren mostrar en un espacio así, ¿no? Y yo quería apuntar, digamos, a una vara bastante alta. Claro. Y bueno, ese básicamente era mi trabajo, ¿entendés? Hablar con el artista, convencerlo, decirles, es un apoyo que vos vas a hacer a la ciudad y hay un compromiso de mi parte que si esto cambia, ¿no es cierto? Yo voy a cambiar la galería. El espacio, claro. El espacio. Y bueno, y después así fui aprendiendo y fui cambiando y tenía muy claro, si hablo mucho me decís, tenía muy claro, ¿entendés?, qué es lo que quería. Yo quería, digamos, los históricos que lleguen bien al mundo contemporáneo, los históricos no conocidos a nivel nacional, claro. ¿no? Que acá hay mucho, que lleguen bien al mundo contemporáneo, después esa generación intermedia, que eran los conocidos y que ya estaban en el mercado. En el circuito. Y también los jóvenes empezaron los proyectos. Esas eran las 3 patas que yo tenía y tenemos, ¿no es cierto? Y después, hará 3 años, se sumó el proyecto editorial, que me fascina, ¿no es cierto? Y debe ser, creo, lo que más me gusta de todo, que es elegir un artista de la galería, ¿no es cierto?, y generarle su libro, porque además también, eso lo aprendí, hay ciertos artistas, ¿entendés?, que se tienen que vender con un libro, digamos, claro. Porque sí. es así el mercado. Parte del prestigio del artista tener un libro editado y... Bueno, y así fuimos evolucionando y lentamente fuimos construyendo
el equipo de artistas para estar en la galería. Para trabajar. Fue un trabajo Volviendo para atrás, te quería preguntar algo que generalmente pregunto después, pero te lo voy a preguntar ahora. Sí. Hay siempre como una situación que me planteo y les pregunto a toda la gente con la que charlo de distintos lados, que es esta cosa de la gente que tiene medios para comprar arte, ganas inclusive a veces, y que todavía no está comprando. Sí. Cuando llegué acá hablé con un montón de gente y un montón me decían, no sé, me llaman mucho la atención esos edificios tipo Puerto Madero que hay allá, que son mega torres de $300.000. Por ejemplo, digo, acá hay gente que claramente tiene plata, tiene paredes vacías, se está mudando, es nuevo, ¿por qué no compran? Y muchos me decían, y es que hay gente relacionada con el campo que no tiene como una llegada todavía al arte contemporáneo. Tu mirada como alguien que si bien tenías ya obra en tu casa, por ahí es una situación distinta, pero ¿qué te parece tiene que pasar para que esa gente que tiene un montón de plata disponible, que se muda a una cosa más urbana, por ahí como esos súper contemporáneos, esos departamentos, empiece a, no sé si coleccionar, pero comprar asiduamente y relacionarse con el arte contemporáneo? Bueno. ¿Cuál es el link entre una cosa y la otra para que pueda funcionar? Bueno, ahí es donde estamos las galerías, ¿no? Las galerías tenemos todo el tiempo que estarnos reinventando y pensando y cómo hacemos. La gente no compra, es verdad, no compra, y es muy difícil empezar a hacerte, digamos, de tu clientela una vez que hay algo que sea, la persona que compra un cuadro, una obra buena, o una escultura, lo que sea. Sí, claro, una pieza. Una vez que compra una, ¿entendés? Posiblemente siga comprando. Más, menos, ¿no es cierto? Pero Es el clic inicial del problema, decís, Exacto. el primer paso. Entonces lo que nosotros hacemos, cada galería con dos estrategias, yo lo que estoy es muy atento para primero, para siempre apuntar siempre la calidad, la excelencia, tener la vara alta en cuanto al material, ¿no es cierto? Y que estéticamente a mí me gusta. Puede suceder que lo que te guste a vos sí, a otro no le guste, pero bueno. no le guste al mercado, entonces Sí, claro. eso después ya no puedes hacer nada, vos no puedes copiar una galería. Claro. Entonces, Sí, sí. algo. Sí, una impronta tuya, claramente. Entonces lo que yo hago, lo que hacemos desde la galería, nosotros hacemos nada más que 4 muestras por año, porque es un lugar chico, ¿viste? Y hay que darle tiempo para que la gente la vea y demás. Yo creo que no compran porque la saben, no es que no sepan de obra, sino que ya se les fue su ADN de que tenían que colgar una obra en la pared. Todo el mundo me cuenta que como aquí hubo galerías, ¿entendés? Sí, me acuerdo con mi tía, me acuerdo con mi abuelo, me acuerdo, claro. Siempre te cuentan cuando... Sí, generaciones hace 40 años, todo el que podía comprar arte, era todo el mundo, claro. Entonces, yo lo que hago es, tomo en cuenta dos cosas, que son muy importantes. Una es, a mitad de la muestra, más o menos, yo voy conociendo gente, que es en mi trabajo, ¿no? Yo voy conociendo gente en la ciudad, ¿entendés? Veo cuál sería una persona que quizás tenga la sensibilidad, digamos, o el gusto que podría llegar a adquirir algún tipo de obra. Sobre la mitad de la muestra yo hago una invitación, ¿entendés? Pero una invitación absolutamente dirigida, claro. A vos por teléfono, Sí, no es abierta. Claro. Te invito a tomar una copa, está el artista, está un crítico, ¿entendés? Tenemos una charla y ahí, ¿no es cierto?, se puede preguntar lo que quieras. Una especie de visión privada para que él se saque dudas y vea si le interesa o no. Sí. Sobre todo formar parte, sí, digamos, sí, eso, si le interesa empezar a operar en el ambiente. Y ahí es un pequeño semillero, ¿no Mira. es cierto? Que de golpe nos quedó uno, ¿viste? O no, pero de golpe quedó uno, ese vuelve en otro momento, y en algún momento se decide, compra algo, y el que compró ya está. ¿Entendés? Y ese es como que encaja, ya hay una honestidad dentro. Claro. Eso es muy importante. Y otro tema que yo tengo mucho cuidado, es sobre todo cuando es obra como muy conceptual y contemporánea, tomar en cuenta, ¿entendés? Que la gente muchas veces no compra una obra porque la ve como muy lejana, ¿no es cierto?, esa obra, ¿entendés? Dice, no llego a entender o ¿qué es lo que me está pasando? Entonces, en esas charlas que tenemos, yo lo que intento, obviamente que no las doy yo, ¿no es cierto?, que haya, sí, una aproximación, ¿no es cierto? Alguien que les pueda responder las preguntas que se hagan, claro. Esa persona. Y el primero que hace la pregunta más tonta y más absurda soy yo mismo, porque yo también estoy aprendiendo. Claro. Y yo tengo una cosa en mi cabeza que la tengo muy clara, le llamo los nuevos jóvenes, ¿entendés? Las personas que son de mi generación, muchos de ellos, ¿entendés?, ya han cumplido su ciclo profesional, ¿entendés? No están más en lo que hacen, son personas tienen mucho tiempo libre, por ahí tienen plata. Recursos, ¿entendés?
Y con estas charlas, eso me da bastante resultado. Con estas charlas se produce un acercamiento, ¿entendés? Y las personas no quieren estar afuera. Las personas, básicamente, una persona sobre todo que ha tenido su desarrollo profesional, no quiere que el arte ahora es como es contemporáneo y él no entiende el pepino y cree que el problema es que cree que tiene que entender. Claro. En realidad no tiene que entender nada. Claro. ¿Viste? Cuando se aproxima de esa forma más como amistosa, porque es amiga mía, o no es que sea amigo, pero digamos tengo Igual le das un espacio como de cercanía, claro. de cercanía, ¿entendés? Se sienten bien. Se sienten bien y de golpe dicen, wow, ¿no es cierto? Claro. Sí, me gusta. Y ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Entonces es curioso porque empiezan comprando una obra que les sea mucho más próxima, o sea, más amable. Claro. ¿Entendés? Y nos ha pasado que... Y a los 2 años están con algo súper abstracto que, claro, se volvieron locos. No quería que sea lo Claro. habitual, pero, No, pero claro. de golpe sucede. Y esa persona, ¿entendés? Es como si vos, por ejemplo, llegás a los 60 años y no sabés leer. Yo te hacer un libro y disparás. Antes de que Claro. yo te empiece a hablar, disparás, porque nadie quiere hacer un papelón. Claro. Y yo eso lo entiendo, pero a mí me pasa. Entonces, yo intento por todos los medios de llevárselos al plano de ellos, ¿viste? Como me lo tuve que traer yo. Sí, claro, sin que sea algo agresivo ni algo rechazable. Exacto. Al Exacto. revés. Y- Vamos, seguimos charlando ya de la que está, ahora vemos el resto de la trastienda, pero esta, la muestra es divina, esta me gustó mucho, mira, esta. Claro. Esta es preciosa. Ese es un homenaje a Fontana. Sí, claro, pero es muy linda. Un homenaje a Fontana. Entonces, lo que yo hago es matizar mucho, porque estoy aquí en Rosario y es el público, y yo tengo que crear un mercado, ¿entendés? Yo lo que hago es matizo bastante el tipo de muestras que hay, ¿entendés? Porque, por ejemplo, esta es una muestra que me es fácil captar a cierto público, ¿entendés? Y a partir de esta muestra yo voy, ¿viste? Yo voy... Abrilo, tranquilo, sí, dale. A partir de la muestra voy tomando contacto, ¿entendés? Muchas personas van tomando... Ya ¿Cómo te va? Te viene el museo. Claro. Las personas... Si querés que lo hacemos entre los tres, no pasa nada, invítalo. Vino para eso. Dale, no sabía, dale. Entonces, las personas ven esto que es amable, digamos que se lo imaginan en su casa, Claro. ¿entendés? Y entonces traspasan la trastienda y se crean también, digamos, la costumbre de venir, ven otras cosas, ¿viste? Y que esas cosas, digamos, como eran los papeles de Clara en el piso, por ejemplo, que estén acá, en un lugar donde para ellos ya es conocido. Claro. Es interesante. Porque Sí, pues les das una alternativa, algo más una alternativa, ¿entendés? vanguardista, si querés, Exacto. contemporáneo, y que con esto algo de Román puede ir perfecto al lado y no pasa nada. Claro, No las pasa cuentitas, nada. las flores de Entonces, cuentitas. Yo, por ejemplo, le pido, cuando es algo muy conceptual, qué sé yo qué, le pido al artista, bueno, fenómeno, Clarita, elegime uno de estos papeles, los vamos a enmarcar como vos quieras, y yo se lo voy a poner, son estrategias, te lo voy a poner en la trastienda, ¿entendés? A 1,50 m, lo voy a llevar a un plano conocido por esa persona. Y es increíble porque es piola, ¿viste? Claro. Se va y la persona se siente bien. ¿Entendés? Claro. Es como que está aprendiendo a leer. Está buenísimo. Sí, ese es el... ¿Por qué te parece que hay tantos, históricamente, artistas tan geniales que salieron de Rosario? Hay mucha gente, había plata en un momento, era como un polo de desarrollo así muy importante en el país, pero digo, hay muchos otros que no pasó algo parecido. ¿Por qué te parece que acá sucedió? Que sucedió y que sigue habiendo, digo, que es como un productor de artistas... No soy un historiador. No, pero- Mi sí, sí, claro, tu opinión. Yo creo que porque aquí hay mucha escuela. Y al ser una ciudad más chica, y hay mucha escuela de los grandes, ¿entendés? Eso se fue transmitiendo unos a otros. Y yo creo que la relación entre alumno y maestro en Rosario no se pierde. Yo soy porteño, así que yo sé que cuando vos te fuiste del lugar, vivís en Chacarita, en Mundo... Sí, no conoces al vecino al lado, o sea, es podés como, encontrar claro. más. Aquí se siguen encontrando, se siguen viendo, hay mucho seguimiento, hay mucha escuela. Acá está la escuela municipal Musto, por ejemplo, ¿entendés? Que están grandes artistas siendo profesores y se sienten, no te estoy hablando ya de la universidad, te estoy hablando cuál es el recorrido. Sí, de un Yo nivel creo- un poco menos, sí. Yo creo en mi humilde opinión, creo que eso ha creado una escuela. Y bueno, por eso es que hay tantos grandes que hubo, que no se conocen, pero que existen, pero la gente joven sí, porque los estudia, Claro. ¿cierto? Lo que no los conoce,
muchas veces es el mundo, digamos, general, el mundo comercial, todavía no tienen sus espacios, porque lícitamente no han salido a Rosario porque fue una decisión de vida que han hecho ellos. Claro. ¿Entendés? No. Yo creo que pasa un poco. ¿Cómo es tu relación con la galería como negocio que tiene que funcionar lo mejor posible para crecer y que tus artistas vendan? Y estar radicado en Rosario, ir a ferias. ¿Qué contacto tenés con galerías de otros lados? ¿Cuánto te interesa salir de Rosario para buscar público nuevo? Siempre hay que salir. No hay negocio que no salga. Esto es un negocio. Más allá de la pasión, ¿entendés? De vos viste en mi oficina, trabajar para mí es un placer total y absoluto, pero no me olvido que es un negocio. Nosotros lo que hacemos es exponer para vender. Y yo lo tomo como algo muy, muy amplio, ¿entendés? Porque el negocio no tiene por qué ser inmediato, ¿entendés? Pero sí lo que hacemos mucho es acompañar a nuestros artistas, ¿entendés? En proyectos que tengan, ¿entendés? Proyectos que por ahí no son comerciales, proyectos que nunca van a ser puestos en venta. Claro. Sí, pero posicionan, muestran, arman carrera, claro. Y yo creo que los artistas se venden, pero eso vuelvo a decirte siempre, desde mi... Sí, bueno, pero tu experiencia es como... Yo creo que los artistas venden un poco por el artista y otro poco por el espacio donde están. ¿Entendés? Entonces, si el espacio quiere, pretende o busca, ¿no es cierto?, ir ocupando un lugar de prestigio, lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es también arrastrar a los artistas que tienen a ese punto, ¿no? Y así que la comunicación es fundamental. Nosotros salimos de Rosario, que el proyecto sea rosarino no quiere decir que nosotros no intentemos de salir. No, claro. ¿Y tus experiencias en ferias y eso, qué te enseñaron? Mira, las experiencias en ferias, me acuerdo la primera vez que fuimos a Tebá, para mí era traumatizante. No te olvides que yo no vengo de esto, de esta expresión, así que claro, era traumatizante. Yo dije, ¿qué va a pasar ahí? Pero la verdad que la experiencia fue buena, sigue siendo buena. Las ferias están un poco en crisis, creo, me parece, ¿no es cierto? Un poco en crisis. Después, para nosotros, te hablo del plano personal, nosotros salir a ferias en el extranjero es una cosa que es bastante compleja, bastante cara, obviamente. Primero te tienen que aceptar, después tienes que tener plata para pagarla. Después me parece que el mundo ha cambiado mucho, creo, porque yo leo bastante, eso sí. Mucho, yo veo que las grandes galerías del mundo son mega empresas, claro, entonces estamos medio como en el horno, no sé cómo explicarte, pero vos te vas con tus 4 cuadritos abajo del brazo literalmente, y los tipos vienen con un avión privado llevándolos. Chef Kunz, claro, algo está mal. Entonces, realmente es una de las cosas que yo me pregunto, ¿viste? ¿Cuál sería el espacio? Claro. Entonces, no podés ir al extranjero sin tener, creo, una pequeña plataforma, ¿entendés? Al menos que alguien te conozca. Claro. Vos, no puedes ir a la media feria, primero que te van a aceptar, para que te acepten. Hay que aplicar con muchos requisitos, claro. Después le veo un punto muy complejo, ¿entendés? Que en las grandes ferias, vos tenés que manejar valores bastante altos y yo pienso, ¿qué sucede? Suponete, no sé, cualquier cosa, llevo esto, que vale X acá, ¿no? Y de golpe digo, para poder entrar a la feria, lo cuatriplico, multiplico, sextuplico el valor, suponete que me acepten, ¿entendés? Y suponete que venda uno, ¿entendés? Ese artista tiene un problema el resto de su carrera, claro. Lo liquidé de por vida, ¿entendés? Claro. Porque obviamente yo no lo puedo cambiar, puedo hacer una media maniabrita como decir, te hago un descuento, pero yo no puedo. Descuento del 800%, claro. ¿Me entendés? Claro. Son cosas que todavía yo no tengo planes. A través de la cámara de Meridiana, ¿entendés? Eso me ayuda bastante, porque eso te acompaña. Claro. Así que puedes hablar con galerías, ¿entendés? Que obviamente que tienen mucha experiencia, galerías de muchísimos años, y escuchar qué es lo que ellos te dicen. Claro, que aprendieron. Que aprendieron. Y bueno, un límite por acá, yo voy por este lado, voy haciendo... ¿Por qué solo artistas de la zona y no artistas de otro lado, por ejemplo? Porque nació así, y era para darle una identidad a la galería. Porque también otra cosa que, al venir de otra extracción, ¿entendés? Suponete que yo hubiese puesto una galería en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Cómo empiezo? ¿Qué artista? ¿No es cierto? Si vos te van a ver, ¿qué artista? ¿Competir con quién? En cambio, si vos lo haces
desde tu ciudad, sobre todo con una ciudad que tiene tanto material como Rosario, Claro. porque habrá otras ciudades que no tenés con qué, Claro. entonces que la ponés, pero... Sí, se pero te vos, agota, claro. Rosario te habilita para que vos digas, voy a trabajar con rosarinos. Te da un margen enorme. Claro. ¿Entendés? Entonces, y un proyecto cuando tiene identidad es más poderoso. Es más fuerte. Sí, claro. ¿Cierto? Los coleccionistas que conocés en Rosario, conociste en estos años, ¿coleccionan predominantemente rosarinos o coleccionan de todo? Creo que no. Yo soy bastante discreto, no soy de preguntarle qué es lo que he comprado. Pero puede ver casas y eso, digo, ¿no? Sí, obviamente creo que tienen básicamente rosarinos, pero no te sabría decir. Lo que yo sí sé es que Rosario es una ciudad que se tiene como muy en cuenta. Los especialistas saben que es Rosario y saben toda la historia de Rosario y saben quiénes son los... Así, ellos medio como no me importan porque ya está, ellos solitos lo hacen. El gran público, ¿entendés? Tienen cierta referencia. Yo al ser porteño sé muy bien que los porteños teníamos el problema de qué hacemos los fines de semana, cómo salimos. Yo creo mucho en el turismo cultural. ¿Entendés? Yo creo que nosotros tenemos que darle una oferta de calidad en la ciudad. ¿Viste? Y tiene como su encanto venir y ver las cosas que hay, ¿entendés? Y por ahí comprar algo. Claro. ¿Entendés? Sí. Su Recorramos un poco más tu trastienda, ¿verdad? Estaba muy... La trastienda oficial, después está la trastienda B allá atrás, pero como dos trastiendas. Atrás es un lugar de Este es trabajo. muy lindo, ¿eh? ¿Quién es? Silvia de Nardón. Ah, mira, muy lindo. Sí. Miguel Briñar, Marcelo Villegas. Estas son lindas, también las vi en otro Sí, lado. Andrea Tera. Son de las vi el otro día. Andrea Tera. Laura Guzmán. Claudia del Río. Mimi Laguiara. Bueno, Román. Obviamente, esta es Miguel Briñar. Ah, mira qué lindo esto. No, Miguel es impresionante. Miguel, Bueno. a ver, ¿qué es lo que tengo acá en mi- ¿Tenés allá atrás algo más? Sí, tenemos silografías, ¿entendés? Ah, ya, mira. Fuerte de ella, ¿entendés? Estas son joyitas que ya tienen mucha obra. Este es Juan Grela, que también es artista de la galería. Eladia Acevedo. Este ¿Cómo elegís hoy, más allá de esto que me lo presenta y me tiene que gustar, digo, cuál es la decisión final para incorporar artistas? ¿Tenés en cuenta el resto del staff? Decís, me faltaría alguien que haga, no sé, alguna técnica en particular y en eso buscás. Podría ser, por ejemplo, una de las cosas que a mí se me complican a título personal, es más difícil, es el tema de la pintura. La pintura, en mi caso, es un poquitito más difícil de ver, ¿cierto? Pero, y además tiene que ir, entonces ahora nuestra última incorporación es Diego Vergara. Diego Vergara ganó el Salón Nacional de Rosario del 2017, ¿no? ¿Cómo? Yo me quedo los años, 17, ¿entendés? Y bueno, estábamos buscando un pintora, nos da lo mismo, Sí, sí. casi siempre son mujeres las de aquí. Mira, Sí, fue así. sí. Entonces sí, tenemos un poco una cosa mía dirigida, decir, bueno, nos estaría faltando, por ejemplo, Un pintor, claro. Claro. a ver si podemos conseguir uno. Sí. Pero bueno, siempre las elecciones pasan, las propuestas pasan por Leandro y no es fácil conseguir a alguien que te guste, que me guste a mí, que a él le parezca que tiene calidad, que después me guste a mí, que pueda convivir, digamos, en este espacio. Tiene que ser, por eso Claro. no tenemos tantos y lo hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. Nosotros fuimos consiguiendo de a uno. Claro. La verdad. ¿Con cuántos empezaste la galería? En el 2012. ¿Con cuántos artistas? Uno. Claro, está bien. ¿No? Con Eduardo Cerón. Uno. Claro. Muy de a poco, porque cuando tomamos la decisión al final de hacerlo, uno de los puntos yo dije, bueno, Leandro, sí, hagámoslo, pero tendría que ser Eduardo Cerón, porque Eduardo, digamos, es un referente enorme aquí, vivo. Entonces, si él decía que sí, ¿ves? Que la sí a la muestra, Claro. Después atrás te es vienen. más fácil. Sí, si te valida, claro, el proyecto y todo. Valida el proyecto. Entonces, por eso fuimos así, muy lentamente. Siempre pregunto sobre los superpoderes de la gente que entrevisto. No sé si tienes alguno que quieras contar. ¿Cómo superpoder? No Sí, entendí. un superpoder que vos tengas y quieras contarle a la gente que te está viendo. Ninguno. ¿No tenés superpoderes que quieras contar o no tenés ningún superpoder? ¿Superpoder? Sí, ¿Qué? claro. Batman y Todo el Robin. mundo tiene superpoderes de algún tipo. No. Él está diciendo que algo que sí que. Algo que tiene
A ver, perdón, ¿eh? ¿Qué puede ser el superpoder de Leandro? ¿Cuál te parece que es el superpoder de él? Pues muy discreto en eso, parece. Un gran superpoder de Diego es el entusiasmo. ¿No? ¿Parece? Sí, soy súper entusiasta. Al menos menos de la media, o sea, más Mucho más de la media, mucho claro. más de la media. Mira. Sí, soy un gran entusiasta. Bueno, Ya ahí te da está. Bueno, Bueno, mira. Soy un gran O sea, de un sí, día sí. para otro armaste una galería con un artista y después. Sí. Nada, tenés 20 artistas. Entusiasta Claramente es un y- superpoder. ¿Mm? Después, no sé si es un superpoder, pero intento ser lo más claro y honesto posible, ¿entendés? ¿Dónde pensás que va a estar tu galería en unos años? ¿Dónde te gustaría llegar como proyecto? Bueno, primero va a estar siempre en Rosario. No, digo conceptualmente, ¿hacia qué lado apunta el progreso de la galería? Mira, me gustaría realmente, no sé si va a ser fácil o no, me gustaría realmente poder darle una proyección internacional. Si vos me decís como una casi fantasía. Sí, claro, sí, como lo ideal suceda, no, ideal, pero... Sí, me encantaría. En ciertos lugares me gustaría que algunos artistas que tenemos, entendés que se lo merecen, entendés, sean conocidos internacionalmente. Me gustaría mucho. Eso. ¿De qué modo te parece que el arte puede acercarse más todavía a la gente? El arte contemporáneo me refiero, ¿no? Artes visuales contemporáneos. Mira, uno de los yo creo que por ahí creo que es muy importante, digamos, el trabajo que hagamos de la galería. Yo como espectador, ¿entendés? Muchas veces sentí miedo al entrar a una galería, o me parecían al menos que algunas galerías en su momento, estoy hablando, el mundo cambió, ya no es más así, estoy hablando de 20 años atrás, capaz, eran un poquitito expulsivas, ¿entendés? O sea, no entendés, no va. Yo creo que cada persona que atraviesa la puerta de tu espacio y entra, ¿entendés? Para mí es la persona más importante. Así no compre nada. Claro. No importa. Ya traspasar, digamos, y entrar en una galería. Sí, vencer la barrera de la vencer la imaginaria, barrera. ¿no? De la puerta, es Entonces, como, claro. Si encuentra una especie de monstruo atrás que soy yo, ¿entendés? Imagínate, Se complica, claro. nunca más. Pero si podemos juntarnos y charlar y ver y qué sé qué, y tengo una anécdota muy linda, como esta es una zona de mucho paseo, porque estamos en Pichincha. Una vez entró el año pasado un matrimonio con sus hijos, pero vienen claramente paseando, ¿no? Y entonces él agarra y dice, estamos viendo, ¿eh? Yo le dije, no, sí, es para eso. Claro. Exacto. O sea, como abriendo el paraguas. Sí, claro, como un negocio de ropa que vas y estoy mirando el típico, sí, ¿viste? para Claro. no comprar, Sí, ¿viste? sí, claro. Entonces creamos una cosa muy linda, ahí entre los dos eran muy amables, muy simpáticos. Y entonces se dio la charla y le digo, bueno, pues ¿por qué no jugamos a un juego? No te lo voy a vender, así que despreocupate. Claro, es al revés. Aunque lo quieras comprar, no te lo vendo. No te lo voy a Claro. vender. Sí, acá, ¿qué te comprarías? A él y a ella. Sí, los gustos masculinos y femeninos son diferentes, en general. ¿viste? Y entonces, tal, qué bueno, que yo para tomar. Bueno, fenómeno, listo, se van, después viene caminando, el tipo de vuelta entra, esa es la linda anécdota, dice, decime una cosa, ¿y tendría que ahorrar mucho para comprarlo? Yo le dije, un montón. O sea, Claro. listo. Pero esa persona, Claro. esa debe ser el entusiasmo, esa persona ya entra de otra forma. Sí, totalmente, Entonces, claro. Nunca pregunté el precio y yo no se lo dije ni se lo iba a decir. Claro. ¿Entendés? Sí, pero vio que era algo posible, que no era una cosa... Lúdico. Claro, está y buenísimo. otra cosa también que hacemos mucho para lograr, digamos, crear ese mercado. Nosotros realmente trabajamos con cuotas, y es algo que yo hago. Siempre. Está bueno. Siempre. Mi política es la siguiente: la cuota la financio yo, la artista cobra su parte, Claro. y la cuota la financio yo. Y después, lentamente, si sos entusiasta y te mantenés, lentamente vas creando tu clientela, Claro. y vas a ver que de cada muestra algo se va a vender, porque esos son los que apoyan, esos en general son personas que apoyan el proyecto, quieren Claro. que la galería siga Que existiendo. siga, porque le interesa que haya una galería así en la Exacto, ciudad, con claro. una gran generosidad, ¿entendés? Apoyan. Y eso, cuando vos lo vas creando, Cuando va creciendo, cada vez puedes hacer más cosas de afuera, porque tenés más resto con eso. más resto con eso, ¿entendés? Está buenísimo. Y darle mucha libertad a los artistas que cuando hacen su muestra, en el tema del montaje y qué sé yo qué, lo que se imaginan, sus fantasías,
Obviamente he pasado un poco por el tamiz de Leandro, pero... El mundo real, claro, pues si no es como... claro. No, pero... por Saquemos ejemplo, las losas, que del techo entre un rayo, o sea, No, no. mirá, te voy a mostrarle lo de Mimi que está ahí en la galería. No, lo hemos hecho. ¿Qué tenés ahí online? Mirá. A ver. Eso mirá. es una obra específica que hizo Claro, Mimi. una especie de cancha de básquet. Sí, pero en todo el espacio. Pero le bajamos el techo. Ah, le bajaste el techo, mira, claro. Claro. Sí, total, está buenísimo. ¿Entendés? Claro. Y Sí, estar abierto a, claro, a que no sea limitante dentro de lo posible del lugar. Y esa es la política de la galería. ¿Entendés? E intentar de ofrecer cosas, ¿entendés? Atractivas a los distintos públicos. Claro. ¿Viste? Y así. Y después vamos aprendiendo. Sí, claro. Errores, corregir, ver mucho lo que hacen, ¿no es cierto? O galerías que para vos son referentes, ¿entendés? Y ver lo que están haciendo. Claro, ¿para dónde vamos? Yo creo que la parte de la educación también es una cosa muy importante. El proyecto de lo editorial, ¿entendés? Es muy importante, te abre muchas puertas, ¿entendés? Claro. No sé, si vos tenés un libro, por ejemplo, no sé, de alguien como podría haber sido el caso de Anselmo Piccoli, que lo hizo Cristina Ross y demás, eso te habilitó, por ejemplo, para que vos lo presentes, no sé, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, ¿entendés? Y si no, no hubieras podido entrar. Claro, sí. Hay muchas herramientas. Sí, hay reglas de etiqueta casi que tenés que ir cumpliendo para que las cosas pasen. Sí. Y ahí- ¿Qué es después de todo este recorrido lo que más te divierte, lo que más te entusiasma, lo que más te sigue haciendo levantar todos los días, abrir la puerta y venir a pasarte horas acá dentro de tu día? Bueno, muchas cosas. El proyecto editorial me fascina. Pensar, ¿no es cierto? Y también me gusta mucho, cada vez más, que los jóvenes me sorprendan con sus proyectos. Eso me gusta, y que me obliguen a aprender. Claro. Porque ellos me obligan a aprender. ¿Entendés? Me es difícil y me obligan a aprender. Te mantienen contemporáneo, es como... Exacto, claro. exacto. Le tengo mucho respeto no me gusta quedarme en una zona de confort, de excesivo confort. Me parece que eso me va a hacer retroceder mucho. Claro. Entonces tiene que haber alguien que me haya gustado algo, ¿entendés? Y digo, bueno, haz lo que quieras, ¿entendés? Y yo digo, wow, digo, pero eso me... Sí, una motivación, claro, de lo nuevo y Sí. Está bueno. Sí, Tus sí. últimas palabras. Sí, ¿cuál? Tus Compren. últimas palabras. No, vayan a las galerías, está muy bueno. Miren, piensen en las paredes de su casa. Hoy en día muchas veces la gente tiene ventanas y dice, no, porque veo el jardín, veo el río, veo esto, veo la planta, pero de golpe llega de noche, ¿entendés? Y no hay nada que ver, ¿entendés? Las obras crean climas, ¿entendés? El otro día hice una entrevista en un departamento en las Torres al Río y en Martínez, ¿viste? Esas nuevas, sí. con... ya me voy a acordar. Y resulta que llego al departamento, era todo ventanas, esos departamentos. Sí, y no, tenía 20 esculturas gigantes, todo el departamento lleno de esculturas, todo. Y quedan espectaculares. Si no tenés paredes, ponés esculturas, o sea, ya, ¿no? De Ernesto Arellano. La ventana le podés poner tu blog. Total, proyectar, ponerle un gozo transparente y proyectar ahí videoarte, lo que quieras. Que la verdad que el arte, vuelvo a decir, te aplana, te hace común a todo el mundo, te crea climas, ¿entendés? Y la verdad es para el corazoncito, es muy bueno. Gracias. No, gracias. Me gusta terminar con estas de román, que son estas flores. Acá estamos en Rosario, un lugar lleno de vegetación, el río y una cosa exuberante todo el tiempo. Estas flores de... Esto es como una especie de mostacillas, ¿no? La definición técnica, cuentas de collar, ¿no? No. Son cuentas facetadas. Cuentas facetadas, Sí, claro. trabaja siempre con ese Sí, material. claro, sus clásicas obras. Sí, Bien, entonces sí. un poco de artificio en el medio de tanta naturaleza rosarina. Sí. Gracias.